Bien, estudiantes, continuando con el segundo video, vamos a hablar ahora de lo que es la cuarta generación. La cuarta generación empezó desde 1972 hasta 1981, ¿no? Esta cuarta generación, ¿cuál fue el hecho más importante? Fueron la integración de los componentes electrónicos, seguimos hablando de componentes electrónicos, la invención del microprocesador. Ya esto fue el hecho más relevante de esta época. Hablamos de microprocesador. ¿Qué quiere decir? Micro es pequeño. Procesador es el que procesa la información. Todas las computadoras de hoy en día tienen microprocesador. A eso se los llaman como el cerebro de la computadora. Es el que procesa la información. ¿Ya? Entonces, en esta generación ya los procesadores redujeron de tamaño. Por eso se dice microprocesadores. Porque los procesadores de la tercera generación tenían procesadores, pero eran grandes, tamaño de una mesa, tamaño de una puerta, podían ser grandes los procesadores, calentaban y consumían mucha energía. En esta época, en esta generación, ya se construyeron los microprocesadores más pequeñitos. Este, por ejemplo, es un microprocesador, ¿no? Es pequeñito, debe medir como 4 centímetros máximo o 3 centímetros. Entonces redujeron de gran manera el tamaño de los procesadores y se llamaron microprocesadores. Y al mismo tiempo, obviamente, redujo en grande el tamaño de la computadora. Por eso es que decimos que en esta generación nacieron las computadoras personales. Las computadoras personales son las computadoras que ahora utilizamos. ¿Ya? Ahí se introdujo el término de PC, que quiere decir en inglés personal computer, en español computadora personal. ¿Por qué computadora personal? Porque ya aquí, aparte de que se comercializaban las computadoras, ya podían adquirirlo personas particulares en los hogares. Por eso se dice que la computadora ya era personal, ya no era computadoras para empresas específicamente, ¿no? Entonces, aquí es donde, aparte de que nace el microprocesador de esta generación, nacieron las computadoras personales. Aquí dice, el primer microprocesador, perdón, fue el Intel 4004 o 4004. Ya aquí fíjense, la empresa Intel ya empezó a fabricar procesadores. Hasta ahora la Intel es la marca número uno de procesadores hoy en día. Entonces, esta foto que ven precisamente es una Intel 4004 o 4004. Fíjense, aquí está el código. ¿Ya? Esta ha sido fabricado en 1971. ¿Ya? Reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos. ¿Ya? Aparte de que los procesadores ya fueron más pequeños, también las memorias redujeron de tamaño como los procesadores en un solo chip. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, han ido reduciendo todos los componentes de la computadora. En el año 1981, la IBM presentó su primer ordenador para el usuario doméstico, como les decía, a las computadoras personales. O sea, doméstico para las casas. Ya podían adquirir por primera vez las computadoras las personas de los hogares. Y aquí podemos ver, esta es la IBM con este procesador Intel. Esta fue la primera computadora destinada para la casa. Fíjense, aquí en su marca dice IBM. Esto ya es el primer prototipo de las computadoras personales con teclado, y esta parte no era monitor, sino que era un televisor. ¿Ya? Entonces, aquí ya en esta cuarta generación empezaron a construir las computadoras personales de casa. En la quinta generación, 1982 a 1989, el hecho importante fue que los dispositivos informáticos de quinta generación basados en inteligencia artificial, a estas computadoras ya se los quiso programar como inteligentes. Es decir, ¿qué quiere decir la inteligencia artificial? De que nosotros podamos programarlos para que puedan pensar por sí solas las computadoras y puedan aprender por sí solas. Entonces, esto de la inteligencia artificial hasta ahora se sigue investigando, no se ha llegado a ratificar esto de la inteligencia. Todavía podemos ver en películas, ¿verdad? Como por ejemplo la película Terminator, ¿no? Tiene un chip como procesador en su cabeza, y él aprende todo lo que la gente hace, le enseña a la gente, y él lo guarda en su memoria y
empieza a actuar de esa forma, ¿no? Eso es la inteligencia artificial, pero todavía no tenemos bien desarrollado hasta esta época, ¿no? Pero ya se empezó a hablar de la inteligencia artificial. Después podemos mencionar esta quinta generación, que la computación se diversificó enormemente y se hizo portátil, liviana y cómoda, ¿no? Entonces, en esta época, en esta generación, ya las computadoras, aparte de que ya no redujeron el tamaño, ¿no? Sino que se volvieron más potentes y procesaban más cosas en menor tiempo, ¿no? Y aparte se convirtió en portátil, aparecieron las computadoras portátiles, ¿no? Más livianas y cómodas, como pueden ver en la pantalla. También otro hecho importante en esta quinta generación, que las redes comunicacionales, es decir, todo el hardware que soporta las interconexiones y todo el software que administra la transmisión. Aquí se empezaron ya a hablar de redes, ya la comunicación de computadoras a nivel no solo doméstica o a nivel local, sino a nivel internacional, es decir, a nivel mundial, ¿ya? También podemos mencionar que aquí aparecieron en esta generación ya los llamados DVD, ¿no? Los discos DVD donde se podían almacenar información. Y otra, como les decía, aquí apareció lo que es la red de Internet, la WWW, que quiere decir World Wide Web, y ha adquirido una importancia vital en las empresas y en todas nuestras vidas, ¿no? Hoy en día ya podemos utilizar el Internet con más frecuencia, pero en esta generación, en la quinta generación, es donde apareció la red de Internet. Ahí está, la WWW. En la sexta generación, que es desde 1990 hasta nuestras fechas. ¿Qué hecho importante? Cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Esto les voy a explicar al detalle en forma presencial. Vamos a ver cómo los procesadores han evolucionado de gran manera. Los procesadores ahora ya dentro de un procesador existen otros procesadores para que puedan trabajar al mismo tiempo con más rapidez y puedan realizar más funciones al mismo tiempo. Es decir, los procesadores han evolucionado de gran manera. Eso es lo que se puede ver en esta sexta generación. Las tecnologías de esta generación ya han sido desarrolladas o están en proceso. Algunas de ellas son inteligencia artificial, se sigue hablando de inteligencia artificial pero distribuida, teoría del caos, sistema de dibujos, holografía, transistores, y se fue, o sea, la informática, la computación ya se ha ido utilizando en diferentes rubros, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver ya una computadora de sexta generación que utiliza los monitores, mejores procesadores. Aparecen, otro hecho importante en la sexta generación, que aparecieron las redes inalámbricas, que son la red Wi-Fi, ¿no? Teléfonos inteligentes también empezaron a aparecer en esta generación, que son los smartphones o teléfonos inteligentes, con la invención o con el que inició esto fue Apple con Steve Jobs, ¿no? Vamos a hablar otro día de Steve Jobs, es otra historia. Es el creador de los teléfonos inteligentes. Aquí podemos ver la señal de Wi-Fi y los dispositivos inteligentes, no solo el smartphone, también las tablets y todos los componentes que ahora ya hay en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, esos son los hechos importantes de esta sexta generación. Entonces, hasta aquí serían las generaciones, las 6 generaciones que hemos visto desde los años 40 hasta nuestra época. Si se han dado cuenta, han visto cómo han ido desarrollando. Yo pienso que hasta la cuarta generación ha habido grandes cambios, ¿no? Ya a partir de la quinta, sexta han sido cambios de estética, podría decir, no tan importantes, por eso algunos lo dividen solo en 5, pero no está de más mencionar todos estos cambios que ha habido, ¿no? Pero hasta la cuarta generación ha habido grandes cambios, grandes inventos que nos han permitido tener ahora lo que tenemos, estas computadoras, esta tecnología que tenemos actualmente. Si no hubiera habido esos cambios en esas generaciones, no hubiéramos llegado a utilizar estas máquinas que utilizamos en el presente. Ya entonces, estudienlo biencito, está en el cuaderno también las generaciones, aparte pueden ver otros videos en internet y es muy interesante que sepamos estos datos para que nosotros tenemos que fundamentar como profesionales. Entonces aquí quedamos, jóvenes.